Muy buenas tardes a todos los participantes en este Congreso Internacional del Circuncaribe, Historia y Patrimonio Cultural. Quiero agradecer a los organizadores de este Congreso y a la Universidad de La Laguna la aceptación de esta ponencia en la que recojo buena parte de mis investigaciones sobre Puerto Rico a lo largo de mis muchos años de trayectoria científica desarrollada tanto en la Universidad de Sevilla primero como luego en la Universidad de Puerto Rico y finalmente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tanto en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos como en el Instituto de Historia, en el que ahora está insertada esta escuela. Los temas políticos en la época en la que los territorios americanos fueron definiendo su futuro como repúblicas independientes no han sido muy tratados por la historiografía puertorriqueña reciente, por lo que se echa en falta hoy en día una aproximación a esta época desde unos planteamientos novedosos. Esta puntualización debe hacerse extensiva, sin duda, al tema que nos va a ocupar: las razones que permitieron identificar los intereses de la metrópoli con los de la élite insular en esos años clave para el devenir de España como metrópoli. Esta cuestión ha sido mucho más abordada para el caso de Cuba que para Puerto Rico, debido sin duda a su mayor importancia estratégica, institucional y económica. Pero Puerto Rico tuvo también una fuerte personalidad política, social y económica que le dieron su originalidad y obligan a su estudio para que no solo sea el caso cubano el que marque a los historiadores las pautas de lo que fue la política colonial. Los estudios de caso de Cuba y Puerto Rico aportan no pocos matices y demuestran cómo cada posesión española enfrentó de modo diferente el debate sobre el constitucionalismo y el modo de entender las relaciones con su metrópoli. Puerto Rico, por ejemplo, se veía afectado a finales del siglo XVIII por unos graves problemas, entre los que destacaríamos la desorganización hacendística, con una complejidad tributaria agravada por la escasa escrupulosidad de los oficiales en el desempeño de sus tareas. Pero también dentro de estos graves problemas está la grave situación monetaria, con una gran abundancia de moneda falsa macuquina y una gran escasez de moneda de cordoncillo. Y también dentro de esos graves problemas habría que destacar el predominio en las relaciones comerciales del contrabando y el trueque. Esta situación se vino a agravar más si cabe cuando se inició el proceso insurgente y se incrementó de forma automática el capítulo de gastos extraordinarios para enfrentar las necesidades militares y la acogida de cientos de inmigrantes que huían de Venezuela. Pero estos males no venían solos. Al incremento de gastos se sumó la desaparición del subsidio que llegaba de las cajas mexicanas. Así, las expectativas para la isla no eran muy halagüeñas, que digamos. No obstante, Puerto Rico y la metrópoli habían empezado a aplicar medidas correctoras, innovadoras, desde la segunda mitad del siglo XVIII, y para cuando dichas medidas empezaban a dar sus frutos, se cruzó en el camino el proceso insurgente. Ello supuso, sin duda, un contratiempo serio, pero insuficiente para detener la recuperación económica de la isla. Puerto Rico fue capaz de afrontar con éxito esta compleja época marcada por la independencia continental y por la revolución liberal en la metrópoli, consolidando su posición política gracias a la estabilidad que caracterizó su relación con España. Pero ¿cuáles fueron las reformas que permitieron este lento y continuo proceso transformador y modernizador en Puerto Rico? Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la isla iba protagonizando un proceso de liberalización y expansión comercial sin precedentes. El proceso, aprobado y alentado por las autoridades insulares y metropolitanas, se inició en cuanto la élite vislumbró que el desarrollo agrícola iba a originar excedentes que había que situar en mercados distintos a los de la metrópoli, incapaz de absorberlos.
A finales del siglo XVIII ya la guerra con las potencias europeas había obligado como medida de urgencia a regularizar el comercio con Estados Unidos por la fuerte demanda de productos que caracterizaba al mercado norteamericano. Sin embargo, lo llamativo fue que la metrópoli no derogase la medida liberalizadora una vez pasadas las crisis bélicas, pese a las presiones del comercio gaditano en ese sentido. La ampliación de relaciones con el extranjero, incluidos los mercados norteamericanos más destacados del Atlántico como Boston, Nueva York y Filadelfia, fue todo un hecho y de esta circunstancia se benefició no solo la élite económica local, sino también la metrópoli, tanto desde el ámbito político, al conseguir la fidelidad de las élites insulares, sino también desde el ámbito económico, pues la pérdida del monopolio se compensó sobradamente con el incremento de lo recaudado en las aduanas. La entrada de la península en una nueva era marcada por el constitucionalismo a partir de 1812 significó también mucho en los ámbitos político, ideológico y social, tanto en la propia península como en ultramar, en especial en los territorios del Caribe, pues las elecciones y el sistema representativo que nacía de ellas planteaba fuertes contradicciones con los sistemas esclavistas y entre la metrópoli y las élites locales. En las primeras cortes constitucionales, el diputado de la isla, que fue el diputado Power, recogió y trasladó a los intereses de la élite de hacendados del azúcar y obtuvo de la metrópoli más puertos para comerciar libremente. Una concesión que años después se amplió con la cédula de gracias de 1815, alentada por el intendente Alejandro Ramírez, y por la que se abolía, además, el diezmo y la alcabala por 15 años. Se rebajaban los impuestos a la exportación agrícola, se reconocía comercio libre y directo, la entrada de buques extranjeros, pagando el 6% del valor de las mercancías, y de los españoles pagando la mitad del anterior porcentaje que hemos dicho, es decir, un 3%, así como el comercio directo con España libre de derechos por 15 años para los buques nacionales, en un deseo por canalizar el comercio con Europa vía metrópoli, fomentando además la entrada de capitales y de herramientas a la isla para su desarrollo agrícola. Todas estas medidas eran un fiel reflejo de los deseos de la élite local, agraria y comercial, e implicaron fuertes cambios económicos y una progresiva dependencia comercial de los Estados Unidos. La liberalización comercial potenció a los comerciantes como clase social, pues por sus manos pasaba la comercialización y el sistema crediticio agrícolas, controlaban la trata de esclavos y de sus fortunas dependía en muchas ocasiones la credibilidad de la propia administración y las inversiones en el campo. La actividad de los comerciantes en la economía insular facilitó y alentó sin duda la articulación económica de la isla sobre la base de las haciendas. Estos comerciantes locales tuvieron en un primer momento amplios contactos con el comercio mayorista de San Tomás, pero luego, a partir de 1840 aproximadamente, algunos inmigrantes crearon ya en los estratégicos puertos de Ponce, San Juan, Arecibo y Mayagüez grandes sociedades mercantiles que marcaron un fuerte contraste con el pequeño comercio tradicional. Estas sociedades pasaron a tener relaciones directas con el mercado europeo y norteamericano y las relaciones con San Tomás perdieron su antigua intensidad. Antes mencionamos el incremento productivo experimentado en Puerto Rico a finales del siglo XVIII y que continuó a lo largo de todo el siglo XIX. Pues bien, este incremento se debió a toda una serie de factores de muy diversa naturaleza, entre los que destaca una coyuntura favorable en los precios de los productos agrícolas, las innovaciones tecnológicas vinculadas a la explotación del azúcar, la mejora de los cultivos, las medidas liberalizadoras del comercio, la disponibilidad de mano de obra esclava, la existencia de un régimen de la tierra liberalizado y la disponibilidad de crédito. Todos estos factores contribuyeron a la crisis de la economía de subsistencia de la isla. Así, el Puerto Rico dedicado al cultivo del plátano, del ñame, del tabaco, del corte de madera o a la cría de ganado deja de ser frecuente
en algunas zonas de la isla y los cultivos comerciales entran en una fase de abierto desarrollo con el consiguiente incremento de la desigualdad entre los pueblos de autoconsumo y los dedicados a cultivos con mayor salida comercial. En este marco histórico hay que interpretar las peticiones de quienes abastecían de carne a San Juan, obligados hasta el año 1811, cuando concluyó esta obligatoriedad y pudieron ya dedicar sus zonas ganaderas a otros productos más rentables, como la caña o el café. El azúcar y en menor escala el café protagonizaron el despegue económico de Puerto Rico desde fines del siglo XVIII. La hacienda azucarera se convirtió en la unidad básica de producción, en la base de todo un sistema comercial, así como en el elemento que permitió articular económicamente la isla gracias a las necesidades en ganado, en verduras, en créditos y combustible que hubo que buscar en diferentes lugares del territorio insular. El azúcar pasó a identificarse con la suerte de Puerto Rico y los problemas que afectaban a aquella, la disponibilidad de financiamiento, la disponibilidad de mano de obra y el acceso a los mercados exteriores, se fueron convirtiendo en los grandes problemas de la isla. Y es que el incremento productivo que experimentó fue realmente asombroso. De los 2.700 quintales de azúcar que se produjeron en el año 1783 se pasó a los 180.000 quintales en 1823, es decir, 40 años después, y a 818.000 en el año 1840, gracias sobre todo al incremento del número de haciendas que luego pasarán a concentrarse. Resultado de todo este proceso fue también la propagación de las haciendas por áreas cada vez más amplias de la isla. Así, la zona azucarera por excelencia, que había sido hasta ese momento entre Loíza y el Valle del Toa, se desplazó hacia áreas costeras próximas a varias ciudades, como las ciudades de Ponce, de Mayagüez y Guayama, que eran los grandes puertos exportadores. El café también experimentó un fuerte incremento, pero sin llegar al incremento del azúcar. De los 11.000 quintales de 1783 se pasaba a los 40.000 quintales en 1823 y a los 124.000 de 1840, que a pesar de ello le hacen perder el primer puesto entre los productos de exportación en la isla, pese a su indudable expansión, sobre todo a partir de 1820, favorecida por factores como la fuerte demanda europea que se articula desde la isla de San Tomás, favorecida también por el incremento de precios, por la llegada de refugiados franceses, expertos en su cultivo que llegan a la isla, por la habilitación de puertos como los de Ponce y Aguadilla, próximos a zonas productoras, por la división de muchos hatos y el reparto de otros tantos baldíos. Este régimen liberalizador de la tierra y de su uso generó una crisis de estas unidades tradicionales de explotación de la tierra, sobre todo en la cordillera central, en el noreste de la isla y en Cabo Rojo, Arecibo y San Germán, así como un instrumento de las facilidades crediticias para las fincas del interior de la isla. De las divisiones que afectan a los hatos, destaquemos este hecho. Los hatos constituían el 75% de las estructuras agrarias en 1775. Esta cifra había caído a solo un 12,5% en 1822, lo que nos permite afirmar que el proceso es un proceso fuerte y un proceso continuo desde finales del siglo XVIII. Este proceso nos sirvió para consolidar como pequeños propietarios a sectores desacomodados, sino que incluso provocó más adelante la crisis de aquellos quienes, arruinados por el libre mercado de la tierra, tuvieron que vender sus estancias y entraron en un proceso de proletarización y de empobrecimiento agrícola que les empujó en ocasiones a emigrar al interior de la isla buscando tierras. En la costa se fue fortaleciendo una minoría influyente de propietarios hacendados e incluso más al interior surgieron latifundios cafetaleros y de ganado. Este proceso de concentración se vio favorecido
al reconocerse la propiedad de la tierra a quienes la hubieran cultivado durante un cierto tiempo y hubieran pagado también los respectivos impuestos. Todo ello favorecerá en lo económico la permuta e hipoteca de las tierras, la aparición de una estructura más variada de la propiedad y el encarecimiento del precio de la tierra. En lo social, una mayor diversificación que supone cambios profundos en las relaciones entre grupos por la polarización entre la élite agrícola, comercial, militar y burócrata y el resto de la sociedad formada por pequeños propietarios, agregados, vagos, libertos o esclavos. Estos sectores vieron empeorar sus condiciones de vida al perder autonomía, en especial los pequeños propietarios productores, quienes pasaron a ser jornaleros consumidores, con lo cual quedaron en una doble dependencia respecto al hacendado. Estos incrementos en la productividad del azúcar, del café y también del tabaco se vieron acompañados por otros procesos igualmente destacados. Uno de ellos fue el impresionante incremento demográfico experimentado por Puerto Rico y la consiguiente expansión de la población por el territorio insular, circunstancia que propició desde mediados del siglo XVIII el reconocimiento jurídico de muchos asentamientos rurales, como Río Piedras, donde se ubica actualmente la Universidad de Puerto Rico, Cangrejos, Fajardo, Bayamón, Mayagüez o Guayama, entre otros muchos. Unas cifras nos dan idea del ritmo frenético que llegó a adquirir el proceso, favorecido por un incremento vegetativo, así como por una inmigración masiva de blancos libres que se había empezado a dar desde antiguo, ya fuera por razones económicas, desde las pobres tierras canarias e irlandesas, políticas, por los procesos revolucionarios en Haití, Santo Domingo, Antillas Francesas o Venezuela, desde 1789, o por unas razones coyunturales, como fue la Real Cédula de Gracias de 1815, que atrajo a selectos emigrantes, a quienes se les permitió entrar con esclavos, con capital, con herramientas, etc. El contingente de población blanca contribuyó, según su nivel económico, a incrementar el mercado de mano de obra o a crear una nueva élite económica por su disponibilidad de capitales, por su disponibilidad de una solidaridad interna de grupo, por su formación técnica y por las conexiones que tenían con los mercados, características todas ellas enormemente apropiadas para el momento de auge comercial que estaba viviendo la agricultura del sur y del oeste insular. Ese auge facilitó también la reactivación de todo el tráfico de esclavos. De hecho, la propia cédula de Gracias supuso el punto final de las restricciones al tráfico de esclavos. Un tráfico que fue en todo momento alentado por la metrópoli hasta que las epidemias y las dificultades para la adquisición de esclavos en torno a 1840 marcaron un punto de inflexión y se pensara ya en esa época en sustituirlos por criollos desposeídos y controlados por la Junta de Vagos y Amancebados. No obstante, hasta que ese momento llegó, la liberalización del tráfico fue todo un hecho a fin de poder asegurar la disponibilidad de mano de obra. La medida fue positiva tanto para la metrópoli como para las propias élites insulares. Para la primera, porque la disponibilidad de mano de obra aseguraba el auge económico y porque ella misma controlaba el negocio de la trata. La élite agrícola se benefició de esa mano de obra esclava, controlada militarmente por la metrópoli. La represión del esclavo fue una constante en estos años, favorecida por reglamentaciones muy duras como las de Prim y por la ineficacia de los cauces protectores puestos en manos de párrocos y síndicos municipales, incapaces en el mejor de los casos de poder vigilar lo que sucedía en el interior de las haciendas. Por su parte, los comerciantes controlaron la trata incluso después de su teórica abolición en 1822. Obtuvieron importantes ganancias del tráfico y se opusieron a que los británicos vigilaran el cumplimiento de los tratados que había firmado España. También se produjeron en Puerto Rico grandes cambios en temas financieros directamente vinculados al desarrollo de una agricultura comercial y a un fuerte desarrollo de los intercambios. La llegada de capitales a la isla
Se consiguió gracias a las ventajas concedidas a muchos comerciantes para instalarse y naturalizarse en la isla como hacendados y que incluían la temporal concesión de tierras, la exención de diezmos y alcabalas, el permiso para comprar esclavos, propiedades e instrumentos de labranza. El valor social del dinero y de la tierra también cambiaron, incrementándose el valor del dinero y pasando la tierra sobre todo a tener un valor como garantía de poder y de estabilidad. Resultado de todo este proceso de aceleramiento económico fue que la vieja élite del siglo XVIII, de hacendados y comerciantes, se uniera a una nueva élite de extranjeros blancos naturalizados, mucho más poderosa y que se benefició de la cédula de gracias obteniendo tierras y exenciones fiscales. Ante el empuje de la nueva élite, esta circunstancia provocó en ocasiones un desplazamiento hacia el interior de la isla de la antigua élite criolla, aprovechando también las facilidades dadas por la administración a esos ateros y estancieros. Ello pudo provocar ciertas tensiones entre ambos grupos, aunque permitió también crear una nueva élite local gracias al matrimonio con las hijas criollas, pasando a controlar la economía del azúcar por un lado y la política local por otro. Así, de este modo, se consolidó aún más la estabilidad política y también la dependencia colonial en Puerto Rico, que es el tema que, en definitiva, subyace en el fondo de todas estas transformaciones económicas y sociales que experimenta la isla de Puerto Rico en el primer tercio del siglo XIX. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa, pues estaré pendiente en el turno de preguntas para responder cualquier muestra de interés por su parte. De todas formas, si nuestras intervenciones llegan a publicarse, he desarrollado mucho más esta primera parte, sobre todo con muestras de interés de las novedades políticas, ¿no?, que se implementan a la sombra de estas transformaciones sociales y económicas. En el fondo, toda esta base subyace y influye en la adopción de otra serie de medidas políticas que constituiría, digamos, la segunda parte del artículo que pienso aportar a este congreso. Así que muchas gracias de nuevo por su atención y esperamos poder participar luego en el debate de preguntas. Muchísimas gracias a todos.